Bueno, nos seguimos ocupando del tema de los trabajadores, en este caso estatales. Lo tenemos a Fabián Sinche, que representa en este caso a los trabajadores de ATE, y queremos que nos explique, ¿no?, cómo está todo, estos pedidos que se hicieron en más de una oportunidad de actualización, ¿no?, con el tema de los saberes. Recientemente estuvo Agustina Vilaggi explicándonos, bueno, qué habían presentado ellos con el diputado Juan Carlos Amarilla, y dijimos, no, hay que traer también a los referentes de los trabajadores que tienen una historia ya requiriendo actualizaciones, para que nos cuenten cómo están esos expedientes y esos pedidos, ¿no? Bueno, gracias por venir en principio. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué fue lo último que han pedido? ¿Qué respuesta tuvieron? ¿O cómo está en trámite todo eso? Bueno, nosotros tenemos siempre muchos pedidos de distintos niveles, digamos, pero para ir directo a la respuesta de tu pregunta, tiene que ver con lo más importante que nosotros consideramos que tiene que hacer el gobierno provincial, que es reformar la ley de coparticipación provincial, que es lo que le permitiría tener oxígeno económico a los 37 municipios de nuestra provincia, para que a su vez internamente cada intendente con el Consejo Deliberante redistribuyan los recursos para que los compañeros trabajadores y trabajadoras municipales puedan tener un sueldo que se parezca a un sueldo digno, por lo menos. Vos sabés que hoy la canasta familiar está muy alta. El sueldo provincial establecido por el decreto de Gildo Infran está en 58.000 pesos para este mes. Bueno, los municipales están en la mitad y menos que la mitad. En general, los promedios, los básicos municipales rondan los 9.000, 10.000, 12.000 pesos, los básicos, y a eso le sumás presentismo, esto, aquello, salarios, y vos con suerte llegás a 25, a 30.000 pesos en los municipios. Fíjate lo lejos que estamos de los 58.000 que establece el gobierno provincial, y lo lejos que estamos incluso de lo que hoy sería un salario básico para no caer en la indigencia. Estamos lejos, son todos indigentes. Claro. Y Fabián, de esto que nos estás explicando, ¿no?, uno se pregunta, lo último que ustedes han pedido al gobernador de la provincia, ¿qué fue en ese contexto? Porque ya sabemos que intentaron, hasta ahora no ha marchado demasiado, los ha recibido el bloque no oficialista, pero ustedes intentaron con el tema de, como vos decías recién, de esta ley, ¿no?, la ley de reforma del... Exactamente, de cómo se distribuyen los fondos. Sí. También intentaron con otra que hable de paritarias provinciales, ¿no?, algo que todavía no hemos tenido. También nosotros impulsamos la ley de paritarias provinciales. Son dos leyes muy importantes para el trabajador del Estado, de todos los niveles, porque en la medida en que no contamos con ese instrumento legal, el gobierno, en su condición de patrón, no está obligado a sentarse a negociar, en el buen sentido de la palabra, con los trabajadores o con los representantes de los trabajadores, que somos todos los sindicatos, a negociar no solamente salarios, el porcentaje del salario, la forma en que se va a pagar ese aumento, sino a negociar todas las condiciones laborales, donde se discuten adicionales, plus, tipos de plus, vacaciones, cómo se van a tomar las vacaciones, la cantidad de días de vacaciones, cómo es la cuestión de la licencia médica. No es nada más que el dinero, es más amplio. Es mucho más amplio, sí. y eso se discute por sector de trabajo. No es lo mismo ser docente que ser de vialidad, que ser un municipal, que ser de salud. Cada sector de trabajo tiene sus propios problemas, sus propias realidades que merecen un abordaje con las autoridades del sector. Y para eso, si hay ley de paritaria, se eligen los paritarios del sector. Es decir, si vos vas a tener paritaria en el sector salud, elegís como paritarios, es decir, los representantes de los trabajadores que entienden sobre el tema, y van a discutir con el ministro de Salud, con los directores del área, de todas esas condiciones, y también del salario. Vos sabés que hay en nuestro gobierno, en la provincia de Formosa, en la mayoría de los casos los trabajadores cobran algún tipo de adicional, algún tipo de plus, algún tipo de beneficio extra de lo que sería el salario. Y esos beneficios no siempre están regulados por algún acuerdo legal, digamos, sino están muchas veces atados a la adhesión política que vos tengas como trabajador
del jefe de turno, del director de turno, del ministro de turno, y eso ocurre mucho acá. Entonces, si vos no... Adhesión política significa que la media te llega hasta acá, tenés que ser muy chupamedia para llegar a tener determinado adicional, determinado plus, determinado beneficio extra de tu salario, que ya es de por sí chiquito. Entonces, y nosotros decimos, con la ley de paritaria nosotros nos despojamos, es obligación del Estado, si realmente dice ser democrático, desterrar todo ese tipo de actitudes, que te doy esto a cambio de tu adhesión política ciega. Y no es así. La adhesión política de los trabajadores a un proyecto de provincia, un proyecto de ciudad, tiene que ver con que vos seas transparente, con que vos seas democrático y con que vos incluyas a la mayoría de las personas, entre ellos los trabajadores, a mejores condiciones de dignidad, a mejores condiciones de vida. Nosotros entendemos que viene por ahí, me parece que los políticos serios tratan de lograr esto, la adhesión a un proyecto que te dignifique y que contempla las mayorías, no que se cierre en una minoría que tengan todos los recursos, como se viene notando hace mucho tiempo en nuestra provincia. Nosotros recordamos cuando el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, llamó a esta rueda de prensa con algunos gremios que siempre lo suelen acompañar en la mesa de los anuncios, y anticipaba que iba a anticipar estos aumentos que había dado, ¿no? El adelantamiento de las cuotas. Y podríamos decir que casi al instante ustedes decían, es lo que habíamos pedido nosotros. Sí, nosotros salimos casi un mes antes a solicitar eso. Bueno, en los últimos años viene ocurriendo eso, que nosotros siempre, como a nosotros no nos atiende el Ejecutivo local, entonces nosotros que tenemos asambleas acá, ya dialogamos con los delegados, tomamos decisiones en el marco del Congreso Provincial de ATE, en el marco del Consejo Directivo de ATE, y salimos a decir públicamente lo que pensamos. Y normalmente el gobierno se entera públicamente, ¿no? Porque al no haber ley de paritarias, el gobierno no está obligado a sentarse a dialogar con nosotros. Nosotros siempre le decimos, le pedimos formalmente al gobierno provincial que adhiera a las leyes. Néstor Kirchner fue el primero que habilitó las paritarias a nivel nacional. Si hay un gobierno más kirchnerista, o por lo menos dice ser que es así, y que además Néstor Kirchner lo dio mucho a los formoseños, es el gobierno de Infran, pero no adhiere a todas las leyes que la nación, que el kirchnerismo sacó, que nos permitiría a todos los trabajadores formoseños poder discutir con el gobierno en su condición de patrón mejores condiciones de trabajo, o por lo menos que nos sentemos en una mesa. Nada que sea colectivo, nada que sea participación en Formosa se desarrolla, sino que al revés, se apaga, se busca apagar todo tipo de participación de la que te imagines, así sea una cooperadora escolar, y nosotros creemos que ese no es el camino. Nosotros entendemos que a mayor participación mejora nuestra democracia y mejora las posibilidades de tener una vida mucho más digna y mucho mejor para el ciudadano, para el trabajador, para una organización de fútbol, no sé, para lo que usted imagines. Y en esa línea, nosotros que somos gremialistas y representamos a los trabajadores del Estado, venimos pidiendo cancha al gobierno provincial y le decimos, en otras provincias pasa esto, en nuestros municipios pasa esto, a nivel nacional pasa esto, y no vemos que se replique en nuestra provincia estas condiciones que ya se ven en otros lugares. Demandamos mayor participación al gobierno provincial. Y en esa línea lo hacemos lo mismo con los intendentes. Nosotros tenemos muchos problemas con los intendentes. Cuando vos decías, todos hablabas recién, ¿no? De que están representando a los trabajadores, uno se pregunta también, bueno, ¿cómo están ustedes entre los gremialistas? Yo me acuerdo, digo, que tengo 30 años en periodismo, que había en su momento una multisectorial, una intersindical, bueno, que movilizaba, y había cuadras y cuadras de empleados, trabajadores del Estado que estaban peleando por lo mismo cuando se movilizaban. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están de esto? ¿Se acompañan porque son desafíos comunes o no? Sí, yo recuerdo, yo había participado mucho. Yo pertenecía en ese momento a autoconvocados del Circuito 5, que terminamos formando parte de la CTA en ese momento, que era una sola CTA en aquel momento.
como organización, y bueno, la verdad que eran una gran movida, era la época que se vayan todos, de que venga algo nuevo, que se renueve todo. Bueno, acá no se renovó nada, siguieron todos los mismos y se han perfeccionado, digamos, lo que es la gestión como la entienden ellos. Entonces, esa unidad, digamos que así en términos de masividad no se pudo lograr más después, según mi propia visión. Con mucha humildad lo digo, ¿no? Yo creo que después hubo distintas instancias de unidad con distintos gremios. Nosotros hemos logrado a lo largo de este periodo que estamos en el sindicato, con el gremio con distintos gremios estatales sobre todo, lograr una unidad en determinados temas. Sí. Y hemos hecho lindas movilizaciones, se han logrado algunas conquistas, y en otras no. Todavía el Estado provincial o el Estado municipal sigue en deuda con las demandas nuestras. Y bueno, seguimos construyendo la posibilidad de la unidad con distintos sectores. Y a eso se agrega que hay ciertos dirigentes muy personalistas, muy, qué sé yo, o hay dirigentes que tienen intereses no necesariamente ligados a los intereses de los trabajadores, sino que tienen otro tipo de intereses, y eso hace que a veces no podamos estar juntos en determinadas luchas. Luchas que tienen que ver para nosotros con los intereses de todos los trabajadores. Claro. Y Fabián, en ese contexto, ¿qué debería hacer el gobierno de la provincia para que mejore la calidad de vida de los trabajadores estatales? ¿Cuáles serían las medidas que ustedes de hecho esperan que se generen? Estas dos medidas que nosotros presentamos este año, que te las describí recién, que es la ley de paritarias, es una, sí. Y para los trabajadores municipales no hay posibilidad de mejoras de sus salarios, de sus sueldos, si no hay una redistribución de los ingresos federales. No puede ser que de cada 100 pesos que entra a la provincia como coparticipación federal, solamente 10 pesos se distribuya entre los 37 municipios. Eso es no tiene lógica. Tenemos trabajadores de segunda, trabajadores provinciales, municipales de segunda, y de primera los provinciales, de primera entre comillas otra vez, porque por los montos que estábamos diciendo recién, 58.000 pesos, hoy estás casi por debajo de la línea. Sí, y cuando ustedes escuchan que se explica siempre, ¿no? Bueno, en un contexto en el que en otras provincias a lo mejor hay problemas, acá en Formosa se paga en tiempo y forma, antes que termine el mes, el aguinaldo, y que, como que no falta nada. ¿Qué responden? ¿O amerita no responder? No sé. Mira, yo creo que es digamos que es bueno que los salarios se paguen en tiempo y forma. Yo no sé que hay que felicitar a algo que tiene que ocurrir. Si vos trabajás en el mes, te tienen que pagar a fin de mes, ¿es correcto? Sí. No tienen que esperarte un mes más, 15 días, 3 meses. Yo creo que lo que normalmente ocurre es, a fin de mes, digamos, está bueno, lo normal que tiene que ocurrir, no es algo excepcional. Sí. Lo que sí tiene que ocurrir como bueno y valorado como bueno es que se pague lo que corresponde para que vos puedas tener todo en la mesa y puedas pagar todos tus servicios que vos tenés en tu hogar, digamos. Y claro, para eso vos tenés que llegar por lo menos a 100.000 pesos de salario hoy. Y de eso que me estás diciendo, ¿no? ¿Cómo tomaron ustedes una de las pocas medidas que dio la ministra de Economía de la Nación, que se va de hecho, porque ahora hay otro, que fue el hecho del congelamiento de las contrataciones en el Estado? Y la invitación a que todos hagan lo mismo. Nosotros salimos fuertemente a repudiar ese decreto, esa iniciativa política, porque nosotros todavía venimos peleando por los compañeros que el macrismo echó y que todavía no se reincorporaron a todos. Nosotros acá en la provincia de Formosa logramos la reincorporación como del 70% de todos los echados en ese momento. Trabajadores con 15, 20 años de antigüedad, 10 años de antigüedad. Y nosotros todavía hoy seguimos luchando a nivel nacional, pero te hablo de Formosa porque estamos acá, tenemos todavía en el SENASA, en la agricultura familiar, tenemos en otros organismos compañeros que todavía están luchando, peleando y esperando reingresar al puesto que le vedó el macrismo. Y bueno, con esa medida el Estado Nacional, nuestro gobierno, terminó por liquidar las esperanzas de esos compañeros y compañeras. Entonces, no estamos de acuerdo para nada, y sobre todo teniendo en cuenta que si vos comparás el Estado argentino en relación a otros estados desarrollados, ricos, vamos a decir, tiene
porcentualmente tiene menos empleados públicos que otros. O sea, no es que se empobrece el Estado porque hay muchos trabajadores públicos, no. Lo mismo pasa acá en Formosa. En Formosa solamente el 35% de los recursos que recibe la provincia son destinados a recursos humanos. De los recursos económicos, el 35% se destina a pago de sueldo. Sí. Y vos nos comparás con Chaco y Corrientes, nomás están ellos en el 42%, nosotros en el 35%. Es decir, Formosa destina menos dinero que otras provincias en sus trabajadores. Y Formosa además, hace 20 años, lo dice el gobernador, tenemos superávit fiscal, superávit económico o financiero. O sea, todos los años sobra plata en Formosa, concretamente. ¿Qué significa eso? Que si sobra plata lo podés destinar a mejorar los salarios. Mirá los municipales, mirá el escalafón general. Y si no te sobra plata, una cuestión de prioridad, dejá de gastar menos en cosas que todo el mundo ve que no se debería gastar, sobre todo gastar en la política, o sea, en una campaña política lo que se gasta en Formosa. No. Gastate un poco más de esa guita, trasladala acá, mejorar las condiciones de trabajo y probablemente el año que viene, cuando estemos en campaña política, no tengas necesidad de gastarte tantos carteles y tantas propagandas ni tanto chupamayas. Si vos le mejorás el sueldo a los trabajadores, es tu mejor propaganda política. Bueno, son cuestiones de prioridad y nosotros tenemos la obligación de decirlo. Y para terminar con este tema de las leyes que nos perjudican a los trabajadores, está la famosa ley de emergencia económica, que le permite al Ejecutivo Provincial manejar el presupuesto a su antojo. Es decir, saco de acá, pongo acá, te resto acá, te pongo acá, y en esa materia no hay posibilidad de tener ley de paritaria, porque una ley de paritaria implicaría, vamos a modificar, hay que mejorar los salarios. No, pues tenemos ley de emergencia económica, no puedo hacer eso. Es la excusa. Entonces tenemos nosotros una legislatura provincial que todos los años renueva, aprueba, ratifica, digamos, esa ley de emergencia económica, aún con superávit. La misma ley de emergencia económica hace, por ejemplo, que los entes autárquicos sigan intervenidos, que hay como 6, 7 entes, arrancando por el IAC, la Caja de Previsión, el IPB, son entes donde la ley misma prevé la participación de los trabajadores en el directorio. Nosotros no participamos en nada de eso por la ley de emergencia económica, que la utiliza Gildo de añares, digamos, para que no haya participación, ni de trabajadores. La participación ciudadana es muy baja. Incluso la participación en los espacios estrictamente políticos del peronismo ha bajado, se ha reducido eso, la gente participa menos porque es como que está cooptado por un grupo muy pequeño que se aprovechan de esa estructura partidaria para manejar la estructura del gobierno y desde ahí, entre 4 paredes, deciden 2 o 3 los destinos de todos los formoseños, sin participación. Bueno, Fabián, muchas gracias por venir. Bueno, ojalá se resuelva, se mejore esto y que se esperan, de hecho, vamos a decir, más anuncios, ¿no?, en lo económico, no solamente a nivel nacional, sino acá en la provincia. Vamos a ver, que le vaya bien al gobierno nacional. La designación de Massa puede tener muchas interpretaciones para acá y para allá, pero bueno, lo que necesitamos es que al país le vaya bien, y que al país le vaya bien significa que no le vaya bien solamente a los exportadores y solamente a los que ya son privilegiados, que le vaya bien sobre todo a los que no tienen nada, a los que tienen apenas un salario o un plan social. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana, Dios mediante, aquí en Canal 7 como siempre. Muchas gracias.